La Ley de Salud Mental entró en vigencia en el año 2010, pero se llevó a su efectivización a partir de enero de 2020, donde cuasi se cerraron los distintos centros de internación psiquiátricas. Mucha gente es peligrosa para sí y para terceros. Esto ha complicado el tratamiento de estas patologías. Se lo preguntamos al doctor Gustavo Berrona. Te digo sí, y te digo varios aspectos. Cerrar un hospital, antes del 2020 nosotros teníamos la fantasía que teníamos que cerrar clínicas, sanatorios, cerrar centros. Era casi más, era más redituable un sanatorio que está en el centro de una ciudad, venderlo como una cuestión inmobiliaria que hacerlo funcionar como un sanatorio. No pensábamos ni imaginábamos que iba a haber una pandemia. El primer punto que se dio cuenta la humanidad es que fue una mala política llevada a años en el mundo cerrar centros de salud, ¿no? Es decir, nos encontramos en un momento dado, en plena pandemia, sin camas, sin terapia intensiva, sin médicos, sin enfermeros, ¿no? Es decir, de cada 9 enfermeros que se necesitaban solamente se disponía uno. Eso fue una estadística en el mundo, ¿no? Es decir, se necesitaban 9 enfermeros y solo se disponía uno. Entonces eso fue una mala decisión. La segunda mala decisión fue, que esto lo estamos viendo nosotros en Argentina, haber cerrado por medio de una ley los sanatorios o las clínicas o los hospitales neuropsiquiátricos o psiquiátricos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo que la migración de los síntomas físicos pasaron a síntomas psíquicos. Y no solamente te digo todo lo que tiene que ver con el miedo o empezaron a aparecer nuevos síntomas psicóticos, se descompensaron un montón de pacientes, sino que te digo en base a 2 cosas. Los pacientes que padecieron COVID quedaron con un trastorno psiquiátrico, en su gran mayoría. Digamos, no es una cuestión menor, sino en su gran mayoría quedaron con un trastorno psiquiátrico. Ya sea esta nube cognitiva, ya sea ese trastorno por ansiedad constante, ya sea ese desgano, ya sea esa labilidad emocional que habíamos hablado recién. Avanzo en una pregunta, vos que sos investigador. ¿Tiene que ver por la cuestión del entorno y el COVID o también la descarga de inflamatoria? El COVID es un proceso inflamatorio. El cerebro es muy vulnerable a la inflamación. Es un órgano que se inflama con mucha frecuencia, no se inflama como nosotros pensamos que va a aumentar de tamaño, se inflama porque hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias y eso es devastante sobre el cuadro neuronal.